tan tarde. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno volver a reunirnos por este medio, por las clases en Zoom. Buenas noches o buenos días o buenas tardes a los que nos vean en las clases grabadas a través de YouTube. Queremos pedir al Señor que en este momento y en este tiempo podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Estamos en un curso y es Cristo en el Antiguo Testamento. Desde ya, cuando comenzamos clase, dijimos no vamos a encontrar a Cristo, sino posiblemente su sinónimo en el idioma hebreo, que es el Mesías y lo que significa. Entonces, básicamente la primera clase, eso es lo que nosotros tenemos. Y antes de continuar con la segunda, vamos a pedirle a nuestra hermana Alex que ore por nosotros. Sí, Señor, claro que sí. Amado Padre, te alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios, el verdadero. Y hoy estamos aquí, Padre amado, para aprender más de la palabra tuya, para poder conocer más de todo esto que tú dejaste escrito para nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre amado, la participación de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y de los que se han de conectar. Damos gracias a ti, Señor, por la vida del pastor Juan José, por el esfuerzo que él siempre hace, Señor, para enseñarnos esa verdad tuya, Dios. Te clamamos a ti por él, te clamamos por cada uno de nosotros, Padre amado. Ayúdanos a abrir ese entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, a esa verdad tuya, Padre amado. Y que todo aquello que nosotros hayamos aprendido más, Señor, lo podamos hoy ya quitar de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de lo que nosotros hemos conocido o hemos aprendido. Dios, ayúdanos, Padre amado, a conocer de verdad todo lo que tú tienes para nosotros, Dios. Gracias, Padre amado. Te alabamos, Señor. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, la primera clase, como les dije, fue bastante corta. La idea era avanzar con la introducción y parte de esta clase, que es bastante larga y profunda, es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es una introducción. La estructura del curso era, en la primera clase, hacer una introducción y parte de esta primera clase, el reino, que tiene que ver con la promesa de un Mesías real y la realidad de su reino establecido. Una de las particularidades de esta primera clase es encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. No es por momentos o acciones de personajes o en los elementos de las ceremonias o relatos históricos, y sí por medio de la revelación plasmada en la palabra de Dios. La palabra de Dios presenta a Jesucristo en su reino, justicia y pacto. Y básicamente son los tres elementos por los cuales vamos a encontrar. Yo quiero llamar su atención. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos el Antiguo Testamento, fácilmente nos vamos a desubicar si hacemos una lectura apresurada y una lectura sin sentido. O sea, voy a hacerles un ejemplo. Voy a leer el libro de Ruth, voy a leer el libro de Job. Lo leemos y nos quedamos con un mensaje bastante antropocéntrico. ¿Por qué razón? Porque vamos a alegorizar cosas. ¿Qué es alegorizar? Un ejemplo, antes de comenzar la grabación, nuestra hermana Alice nos decía que a ella le habían enseñado que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, habían promesas para uno y que ahora se da cuenta que no son promesas para uno, sino tienen que ver con Cristo. Alice, no sé si tú nos pudieras dar un ejemplo. A ver, en la clase pasada, su merced habló del Salmo. ¿De cuál Salmo fue? Permítame que yo lo...
Del Salmo. Se habló de un salmo, ahí lo nombró, El Salmo y 22, el cuando Salmo uno lo lee, 53, el Salmo 7. se da cuenta que sí es. No. Ay, Dios mío. El Salmo 22, el Salmo 32, eh, el Salmo 53, no sé a cuál te referirías. No me acuerdo cuál fue el que leí. Y entonces al leerlo yo dije, oiga, sí, a mí me han dicho que eso, bueno, cuando estaba en la mala doctrina, eso lo tomaban como una promesa. Y resulta que a mí me di cuenta y dije, no, claro, es pura evidencia de que se está refiriendo a Cristo. Mm. Sí, Entonces, pero pastor, lo que ya se sucede, lo, ya le digo, yo lo señalé inclusive. ok, algo que tenemos que aprender es cuando hacemos teología, es ponernos debajo del texto para poder comprenderlo y entenderlo. Cuando uno toma el texto como pretexto para justificar lo que uno quiere decir o quiere entender, normalmente es como han surgido, y yo siempre llamaba la atención, las nuevas sectas o los nuevos grupos religiosos o las nuevas denominaciones. ¿Por qué razón? Porque ellos construyen algo que es totalmente diferente y apartado de todo el organismo de la fe y de toda la revelación. ¿Por qué razón? Porque lo que yo quiero que nosotros a través, esto es nuestro sexto curso de este año sobre introducción al Antiguo Testamento. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es que cuando uno estudia teología, uno tiene que abordar el texto dentro de su contexto. Entonces, lo que quiero que nosotros con el ejemplo que estoy haciendo de que Alice nos muestre un texto, ¿por qué razón? Porque muchas personas dicen, es que Cristo está aquí. Voy a hacerles un ejemplo. Eh, ah, Habían tres ángeles con Abraham y él se postró delante del ángel. Y uno inmediatamente dice, ahí está una teofanía, por decirlo, porque estamos viendo a Cristo, aunque no dice Cristo, y de esa manera otros ven a Cristo en el arca. Dicen que el arca de Noé, no la de Moisés, por si acaso. El arca es algo que donde encontraron a Cristo y es algo que nosotros tenemos que evaluar y mirar. Si es claro lo que voy diciendo, entonces cuando nosotros consideramos esto, tenemos que ver si realmente estamos hablando de Cristo y tiene que ver con Cristo y si el texto lo dice. ¿Si es claro lo que estoy tratando de decirles? Sí, pastor. Pastor. Muy bien. Voy a decir algo que es mucho más delicado. Muchas personas siempre que ven que se va a sacrificar un cordero dicen, "Ah, ese es el cordero porque Cristo murió por nosotros". Y resulta que en Levíticos hay muchos tipos de sacrificios y no siempre es un cordero. A veces es un carnero, a veces es una vaca, a veces es un toro, a veces es un palomino, a veces es aceite quemándose en el altar. Y entonces, ¿cómo arreglamos eso? Porque esas son inferencias que muchas veces nosotros hacemos con algunos argumentos y fácilmente lo decimos, pero a veces no lo está diciendo el texto. Hay que leer cada texto dentro de su contexto. Y lo que yo quiero que a partir de estas tres clases, la de hoy, la de dentro de 8 días y la final, vamos a encontrar tres argumentos en todo el Antiguo Testamento donde podemos ver a Cristo claramente. Estos tres temas se desarrollan desde Génesis hasta Apocalipsis.
No es de Génesis a Malaquías, es de Génesis hasta Apocalipsis. Lo que quiere decir que el Antiguo Testamento es muy necesario para nosotros. ¿Por qué razón? Por lo que les he dicho en otras clases, que tenemos que considerar que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que las personas que conforman el Antiguo Testamento son las mismas personas que conforman el Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben qué tipos de personas conforman el reino de Dios? Pecadores arrepentidos. Muy bien, pecadores arrepentidos. Entonces, esto debe ser muy claro. Y lo que nos ha sostenido en el Antiguo Testamento es la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que nos sostiene ahora en el Nuevo Testamento? La gracia de Dios. Para muchos, la interpretación del Antiguo Testamento sobre Dios es Dios ha fracasado. Y es una comprensión equivocada. Lo que sí nosotros tenemos que decir, posiblemente de manera para muchos arbitraria, la única fe y la única religión que salva es la fe cristiana. ¿Por qué razón? Porque solo por medio de la fe podemos considerar y comprender que hay salvación, remisión de pecados y vida eterna. Voy a considerar algo que posiblemente ustedes no han considerado. Cuando ustedes ven en Génesis 6, 7, 8, 9, la pregunta mía es, cuando vino el diluvio, ¿cuántas personas habían? Muchas, posiblemente mucho más que cientos o miles, no sé si millones, pero sé que había mucha gente. ¿Cuántos se salvaron? ¿Tres parejas? ¿Cuatro parejas, pastor? 8. 8. Si fueron 8, sí. Sí, 2. 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8. Pastor, ocho personas. 8 personas, 4 parejas, ¿sí? Donde están también 4 matrimonios, que es el matrimonio de Noé, de Sem, ¿de quién más? ¿Sí se acuerdan los nombres de los hijos de De Noé? Zen y Jafet. Jafet y de Cam. Ujú. Y Sí, esto es señor. muy interesante. ¿Por qué razón? Porque el juicio de Dios es severo. Hoy en día nosotros nos parece todavía, y me llama la atención, que nosotros nos comportamos como niños rebeldes y malcriados delante de Dios y no nos comportamos a la altura de lo que la Biblia nos manifiesta. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, sus súbditos. Nosotros pensamos que el Antiguo Testamento está lejos de nosotros, tan lejos que no nos puede alcanzar. Tanto así que nosotros no tenemos temor ni temblor muchas veces y tenemos comprensiones equivocadas de cómo vivir para Dios. Y una comprensión adecuada tiene que ver con Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, son 3 temas muy claros que vamos a tratar, que están desarrollados desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tiene que ver con el reino de Dios, la justicia de Dios y el pacto de Dios. Porque se desarrollan a lo largo de toda la escritura. Entonces, ¿cómo podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento si entendemos el reino de Dios? Porque a veces nosotros nos hemos quedado con el tema de iglesia, de culto y de liturgia.
Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y les voy a decir porque yo parto desde un versículo del Nuevo Testamento. Porque cuando Jesús vino, cuando Él estuvo entre nosotros, no existía el Nuevo Testamento, perdón. Estaba solo el Antiguo Testamento. Marcos comienza diciendo, en el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Yo quisiera hacer una clase participativa. Miren, aquí tenemos buenas mujeres de Dios. Está Raquel, está Jenny, está Alice, está Natalie, está nuestro hermano y el diácono Aldemar. Hoy hombres no hay muchos, pero la pregunta es, ¿cómo ustedes entienden este versículo? ¿Por qué Jesús fue a Galilea? ¿Alguien sabe? ¿Por qué Jesús nació en Belén? ¿Por qué Pastor, era el Jesús? plan, ese era el plan que Dios tenía, ¿no? O sea, fue el plan de Dios por voluntad de Dios y pues así tenía que suceder. Porque tenía Sí, que, porque tenía que cumplirse las profecías que venían desde el Antiguo Testamento. ok, muy bien. Pregunto, ¿y ustedes qué evidencia tienen para decirme lo que me están diciendo? Perdónenme que yo dude de ustedes. Porque el Antiguo Testamento Familia, nos confirma esto que está en la Marcos palabra. 14 y 15. El Antiguo Testamento. Hermana Jenny, ¿qué estaba diciendo usted? Que en la Biblia es donde encontramos todo eso y lo que se ha cumplido de lo que también escribieron los profetas en el Antiguo Testamento. No, sí, pero Mm. está bien, esa parte me gusta, pero compruébenmelo. Porque hay evidencias, porque hay una historia, porque lo dice la palabra del Señor, y porque ha permanecido por muchos años. Ah, mire, yo les voy a mostrar que es una evidencia. Perdón, Estoy, pastor, lo que pasa es que no, lo tenemos muy claro de que es la escritura la que ya, esto ya está escrito en el Antiguo Testamento, pero el versículo en sí no le podría decir, pero de Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento nos habla de toda esta, de todo lo que encontramos en estos dos versículos de Marcos. ok, muy bien. Alex, cuéntanos. Sí, pastor. Lo que pasa es que todo el Antiguo Testamento nos habla de un redentor, de un salvador. Y todo eso se viene a cumplir ya pues porque el Nuevo Testamento no estaba escrito cuando Jesús estaba aquí, pero para nosotros ya está escrito. Entonces, no, para nosotros es más fácil ver todo desde Génesis hasta Apocalipsis y ahí sí relacionar que sí era a Cristo que se refería al Antiguo Testamento. Muy bien, Alice. Voy Yo a, siempre me he preguntado si para los antiguos sí fue tan claro como para nosotros hoy. ok, ¿saben por qué les digo esto? Porque una de las cosas que evidencian los cuatro evangelios es que nadie viendo a Jesús vio al Mesías. Nosotros lo tenemos claro porque creemos que lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento es palabra de Dios y creemos eso y me alegra que tengan eso, pero yo les voy a decir algo, es como, voy a decirles algo, yo sé que ustedes me aprecian, yo de mucho soy su profesor hace 7 u 8 años y eso me alegra, pero cuando yo les pido evidencia es como cuando yo les digo, yo estoy tomando tinto y les muestro, miren, acá tengo un pocillo y dentro del pocillo hay tinto. Esto es una evidencia, no es solamente es algo que yo estoy diciendo que está sucediendo, sino eso es lo que tenemos que hacer. Es muy evidente que cuando nosotros vemos Marcos, Marcos comienza, recuerden que él es el primer evangelio que se escribe después de la muerte de Jesús, ¿sí? Varios años después, aproximadamente en el año 60, ¿sí?
Y lo que quiero que sepan que es que él va diciendo algo que es claro. Después que Juan fue encarcelado, está contando, Jesús vino a Galilea predicando. Y más adelante voy a argumentar el por qué Jesús fue a Galilea. Y dice predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, solo piensen, la palabra evangelio es una palabra que nosotros la relacionamos con religión y con fe. Pero en el contexto que se escribe es predicando la buena noticia del reino de Dios. O sea, el reino de Dios trae una buena noticia. ¿Y qué es esa buena noticia que dice? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, o sea, creed en la buena noticia. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros pensemos cuando leemos el Antiguo Testamento? Porque a veces nosotros leemos la Biblia pensando en nosotros. Un ejemplo, estoy desanimado, entonces tengo que leer un texto de la Biblia. Entonces alguien me dice y me recomienda, léete Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Wow, ya sé, Dios está conmigo, voy a... y es una manera que nosotros a veces leemos las escrituras, ¿sí? O nosotros, por decir cómo leemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando estamos leyendo, estamos diciendo, mi alacena va a estar llena, mi salud va a estar bien, eh, mi economía va a estar súper. Y yo puedo tomar decisiones con relación a esas creencias. Y van a ser equivocadas. ¿Por qué razón? Porque lo que yo quiero que nosotros consideremos hoy a través de esta clase es que nosotros tenemos que comprender algo. Y es, hay que leer el texto dentro de su contexto, hay que leer los libros dentro de todos los libros. ¿Ustedes saben por qué se escribió el libro de Ruth? ¿Alguien se ha puesto a pensar o simplemente es una novela, una historia tan extraordinaria para hablarnos de la soberanía de Dios y Dios cómo protege a sus hijos? No, pastor, obvio no. Obviamente ese no era el propósito y no es el propósito de ese libro. Yo creo que el propósito de ese libro es, como todos los demás, mostrarnos como los pasos, no sé si los pasos de dónde vendría el Mesías, de dónde vendría Jesucristo, mostrarnos a sus padres y pues su descendencia de alguna manera. Sí, muy bien, Nata. Es que cuando yo leo eso, entonces yo tengo que entender que el personaje de Elimelech, de Noemí, de Malón, de Kelión, de Ruth, de Orfa, tienen un propósito. Y sí nos muestran que Dios es soberano y sí nos muestran que Dios provee. Pero yo les voy a decir algo que a veces nosotros no lo vemos. Noemí y Elimelech salieron de la ciudad del pan porque había hambre en la ciudad del pan. ¿Ustedes saben cuál es la ciudad del pan? Belén. Muy bien. Eso es muy interesante. Y ahí hay todo una enseñanza teológica, porque el nombre de Noemí no se relaciona con sus circunstancias, ni el de Ruth, ni el de después del de Booz y el de Obed, al final, que es el hijo de estos dos. Ahora, lo que yo quiero que nosotros consideremos es algo muy importante. Ese texto fue puesto ahí por Dios para revelarnos todo un plan que tiene que ver con el reino de Dios. Juan fue a la cárcel. Él fue el último de los profetas ordenados, fue un descendiente de sacerdotes de la tribu de Leví, ¿sí? Jesús, que era su primo,
fue a Galilea en ese mismo momento y predicó el evangelio del reino, la buena noticia del reino. O sea, lo que nos está diciendo, todo el Antiguo Testamento está lleno y dice, todo el tiempo se ha cumplido. O sea, es el momento preciso para que se cumplan todas las cosas, que se manifieste el Mesías. ¿El Mesías de qué? Del reino. Y es el momento coyuntural para que todos aquellos que tenían todas las revelaciones claras del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, digan, oigan, ahí está el Mesías. Voy a hacerles un ejemplo para que ustedes piensen. El domingo, cuando llegan a la iglesia, ustedes dicen, ahí está Jesús. Bueno, yo sé que Jesús es omnipresente, yo sé que Jesús mora en cada uno de nuestros corazones, pero yo también sé que Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador, está de manera especial manifestado donde dos o tres están reunidos en su nombre. ¿Han pensado en que ustedes se visten para glorificar a Dios y no para verse bonitos o bonitas? ¿O para destacar y decir, miren, es que yo tengo para estrenar y para, o sea, no estoy diciendo que no estrenen, y no estoy diciendo que no vistan bonito, no vayan a hacer que lleguen como mendigos el domingo. Está bien que vengan muy bonitos, pero, o sea, lo que estoy diciendo, ustedes están considerando esto porque de eso se trata la clase de hoy. ¿Cómo yo entiendo que Cristo está en el Antiguo Testamento sin hacer alegorías? ¿Qué es una alegoría? Es tomar un texto y hacer que diga lo que no dice simplemente porque creo que dice. Voy a hacer un ejemplo. Yo le digo, por decir a alguno de ustedes, los llamo y no me contesta. Ay, no, dejó conectado y se fue a hacer otra cosa. Puede que sea cierto, pero puede que no. Puede que no haya podido eh, habilitar el micrófono. Puede que en ese momento haya sucedido algo. Tantas cosas. Entonces, yo quiero partir porque en Marcos, cuando nos cuentan, cuando el Señor Jesús estaba, todos los fariseos, los saduceos, los judíos, los samaritanos, teniendo todos los elementos para decir, ese es Jesús, no lo vieron. Así como a nosotros nos pasa el domingo. Yo les aseguro, si usted hoy termina convencido que el domingo Jesús va a estar en la iglesia de manera especial y lo va a creer con todo su corazón, nunca más en su vida llegará tarde, nunca más llegará mal vestido, nunca más llegará adormitado. Usted está nuestro Señor ahí. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? ¿Me estoy dando a entender? Por favor, díganme. Sí, pastor, claro que sí. Entiendo que el tema cuando habla de que si nos vestimos pensando, es ya el pensamiento que tenemos a la hora en que nos arreglamos para ir a la iglesia y no solamente para ir a la iglesia, ¿no? Porque no solamente allá es donde mostramos que somos cristianos, sino en todo momento, ¿no? Eso lo entendí perfecto, pastor. Sí, sí, exacto. Entonces, yo quiero que cuando nosotros leamos el Antiguo Testamento, porque hay cosas que a nosotros nos parecen muy aburridas, pero es que Dios, por decir, nos pone listas de nombres para decirnos, miren, acá hay un grupo de personas muy, muy rebeldes y acá hay un grupo de personas que yo salvé. Cada parte del Antiguo Testamento podemos ver a Cristo porque hay una historia que se está contando y tiene que ver con que se está anunciando el reino de Dios. Entonces, ¿cómo entender a Cristo en el Antiguo Testamento? Y tenemos que partir de la misma realidad que tuvieron aquellos que presenciaron el cumplimiento del reino de Dios y la encarnación de su heredero legítimo y rey eterno. Ustedes no se han puesto a pensar por qué viendo a Jesús y viendo todas las señales, todas,
¿Ellos no fueron capaces de entender esto? Ustedes saben que nosotros tenemos más seguridad del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento tenemos copias fidedignas de documentos con mucha antigüedad, del Pentateuco, de los libros históricos, de los libros sapienciales, de los libros de los profetas. De los libros del Nuevo Testamento, los originales más antiguos tienen 700, 800 años. Hay algunos que tienen 200 años, pero son pequeños fragmentos. Por decir, hay un fragmento encontrado, no recuerdo ahorita dónde, pero es una hojita de Juan 16, del versículo 38 y 37 y 38. Y uno dice, wow, y tiene 200 años, o sea, es del año 200 de antigüedad, pero es un pedacito. Ahora, ¿por qué yo les quiero decir esto? Porque posiblemente a nosotros nos pasa lo mismo hoy en día. Hemos olvidado la promesa del Señor Jesús, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no quisiera que nosotros caigamos en eso. Y es evidente que Dios prometió su reino en medio de este mundo. Miren, los términos reino de Dios y reino de los cielos frecuentemente se encuentra en las Santas Escrituras y a veces se usan de manera sinónima. Y en el uso contemporáneo, cristiano. Sin embargo, hay un gran desacuerdo sobre el significado y aplicación de estos términos, porque algunos separan y dicen el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra cosa. Lo que sucede que en el Nuevo Testamento a veces se usan como sinónimos para hablar de Dios y de su plan. El término reino en hebreo, malkut, y en griego, basileira, denota autoridad o el reinado de un rey. El territorio, súbditos y funcionamientos del reino son significados secundarios. Me explico. Nosotros vemos que cuando la Biblia cita el reino, está hablando de que hay alguien que está gobernando. No es va a gobernar. Primera de Crónicas 28:5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. La palabra que estuviéramos buscando aquí es esta, Malkut del hebreo, por ser Antiguo Testamento, y está hablando de que Dios reina o Dios gobierna. Y esto tiene que ser evidente para nosotros, Salmo 22:28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Esta misma cita más adelante la voy a citar desde otra perspectiva. Lo que yo quiero decirles es que la idea del reino de Dios siempre estuvo en el Antiguo Testamento. Solo que para nosotros es mucho más fácil comprender la fe a través de una religión y a través de una religión cúltica. Tanto así que cuando hablamos del reino de Dios, no lo podemos asociar ni con el trabajo, ni con los estudios, ni con el deporte, ni con la salud, ni con la comida, ni con la bebida, ni con nada de esas cosas. Porque a nosotros nos parece que eso no tiene que ver
convivir dentro del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con quién es Dios. Él es el soberano, tiene todo el poder, toda autoridad procede de él, es 3 veces santo y además es el único que tiene el derecho legítimo de gobernarlo todo, porque él es el creador. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Desde Génesis capítulo 1 se nos muestra el plan de manifestar un reino. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Autor, creador, sustentador, diseñador. Y es algo que debe quedar claro para nosotros. Apocalipsis 4, versículos 10 al 11. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis nos presenta el trono celestial y yo les pregunto, ¿cuándo nació esta idea del trono celestial? ¿Cuándo nació este trono, este reino y este plan? Que según Apocalipsis es lo que nosotros estamos por recibir. Pero ¿desde cuándo se está construyendo? ¿Desde cuándo se está revelando? Desde el primer ladrillo al último. ¿Quién desea ayudarme? Pues desde Génesis, pastor, desde cuando se habló de que le aplastaría la cabeza Ok. y que le mordería el calcañar. Desde ahí, Muy bien, eso es algo genial, Alice, porque nosotros tenemos que empezar a entender que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un pueblo. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de miembros de un reino. Y cuando nosotros hablamos de un reino, estamos hablando de una patria, estamos hablando de una cultura, estamos hablando de una vida bajo la autoridad de un rey. Al final, nosotros somos vasallos. Y algo que manifiesta la escritura, y yo estuve meditando mucho en lo que voy a decir ahora, porque a mí siempre me preguntan, ¿y qué hay de los indígenas de México que no conocieron a Cristo? ¿Se irán al infierno? ¿Y qué hay de los que estuvieron en el África y no conocieron a Cristo? ¿Se irán al infierno? ¿Y de los indios del Orinoco y los indios de la Patagonia y los indios que están en la India y de los indios, porque acá hay indios de todos lados? ¿Dios será justo? ¿Ustedes qué piensan? Respuestas no, con Dios es evidencia. justo. O sea, Dios es justo y la justicia de Él es la única verdadera justicia. Ok. Cuando yo digo participación con evidencia es porque yo lo voy a decir, Génesis capítulo 6 me dio la respuesta. Noé predicó. ¿Cuántos años predicó, dice la escritura? 120 años. ¿Cuántos se convirtieron? Ni uno solo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, y si Dios no los llama al arrepentimiento, no los salva, no lo hace partícipe de la buena noticia del reino de Dios. Viendo, no verá; oyendo, no oirá; teniendo voluntad, no irá. Y eso es duro. Porque yo se los digo, porque cuando nosotros vemos y lo que nos muestra el Antiguo Testamento, que hay un solo reino en antagonista con otro reino,
donde reina el mal. Y todas esas personas rechazaron a la promesa del Mesías. Porque a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Ay, no, nosotros no sabemos. No, la Biblia dice, el que no cree no es de Cristo. Y si no es de Cristo, no es del reino de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Perdón, pastor, le interrumpo. Eh, digamos, un claro ejemplo también de lo que su merced está hablando está en Romanos, 3, 1, 2 y Romanos. 3. Sí, sí, claro, sí, porque digamos, por ejemplo, en el 1:18 dice, pues lo que se conoce, Dios está revelando desde el cielo en su ira. Está en contra de los que se rebelan contra él y cometen injusticia contra otros. Ellos cometen injusticia, bueno, ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, de su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. Obviamente, ahora yo les voy a decir algo que es paradójico. Hoy está muy de moda los ateos, los gnósticos y los agnósticos. Unos dicen Dios no existe, el otro dice, pues yo no creo porque no me lo pueden probar, y el otro realmente tiene todos los argumentos para decir Dios no existe. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos es que todo el Antiguo Testamento nos muestra tantas señales sobre Cristo, sobre su reinado y cómo Él salva y cómo Él hace justicia, que nosotros debemos estar impactados. Y Dios permita que nosotros, cada uno en nuestras iglesias, podamos considerar que es que Dios está presente ahí, que cuando Él nos convoca a reunirnos, es para adorarle a Él, no es para nuestra comodidad, no es para que nosotros, digamos, tengamos beneficios. O sea, lo principal de la adoración a Dios es eso: rendición de cuentas, adoración, consagración, devoción, temor, porque todo el Antiguo Testamento nos muestra eso. Hay un hilo conductor muy grande del reino de Dios, y todos los que están en contra del reino de Dios son enemigos de Dios, que los provoca a ira, y que la Biblia nos muestra el juicio de Dios. Y no quiero entrar en el juicio de Dios porque voy a entrar a lo largo de muchos pasajes la próxima clase, para que veamos a Cristo. ¿Por qué Dios perdona a unos? ¿Por qué no perdona a otros? Pero está desde un comienzo el reino de Dios. Entonces, la idea de Dios como el rey que gobierna sobre la creación y sobre Israel se expresa claramente. Hay dos tipos de libros que encontramos: Salmos y Profetas. Vamos a tomar varias citas de ellos más adelante, ojalá pudiéramos, para poder nosotros considerar esto, porque nosotros estamos perdiendo la perspectiva y nos hemos quedado como lo que hablan muchas iglesias. No, es que nosotros somos salvos por gracia. Entonces, como somos salvos por gracia, el domingo podemos contestar el celular a cualquier hora, vamos vestidos de cualquier manera, llegamos a cualquier hora. Nuestra actitud no es de adoración, no es de temor. O sea, no estoy adorando a un Dios, estoy a veces practicando una religión. Pero todo el Antiguo Testamento nos muestra la idea de que es Dios el rey que está gobernando sobre su creación, que escogió un pueblo, escogió una familia. ¿A ustedes no les asusta eso?
¿A ustedes no les llama la atención de todos, de todas las personas? ¿Por qué tuvo que escoger a Abraham? Ah, bueno, porque Abraham era hijo de Taré y Taré hijo, sí, hay un linaje. Y yo sé que Dios preservó, cuidó, guardó, pero tiene que ver con la idea de un reino y que nosotros pertenecemos a ese reino y somos vasallos. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, de los que creen y los que no creen, en cualquier época. Salmo 22, 28. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Ya lo habíamos leído. Daniel 4:3. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Solo piensen la idea de Daniel. Daniel, este hombre de Dios, ¿dónde se encontraba él? ¿Ustedes se acuerdan? Estaba en el templo, estaba en el palacio del rey descendiente de David. ¿Dónde se encontraba? ¿Ustedes se acuerdan? Es una pregunta, no es retórica. No le entiendo la pregunta, pastor, ¿cómo así? Cuando Daniel proclama y dice, cuán grandes son tus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Miren lo que está afirmando Daniel. Señor, estoy en medio de tu reino. Desde mis antepasados, bien antepasados hasta hoy, estamos en tu reino. Pero yo les pregunto, Daniel, ¿dónde se encontraba? ¿Estaba en el templo en Israel? ¿Estaba en el palacio del rey? ¿Estaba en Jerusalén o en alguna parte de Israel? ¿Dónde se encontraba Daniel? Pastor, no estaba en Jerusalén, pero no me acuerdo dónde está. No, no estaba en Babilonia. Jerusalén. Babilonia, Babilonia, sí, señor. ¿Saben por qué yo quiero llamar su atención? Porque a veces nosotros olvidamos que Dios reina y que estamos bajo su reino. Y a veces somos tan irreverentes que tenemos algo más que hacer. Y a veces olvidamos que tenemos que adorar, que tenemos que vivir como vasallos para Dios dentro de su reino. Todo el Antiguo Testamento nos muestra que los hombres de Dios tenían algo muy claro. Dios reina, su Mesías va a ocupar el trono y nosotros le servimos a él. Por eso Daniel no se quiso contaminar con la comida del rey, ni él ni sus amigos. Por eso él no se quiso inclinar a la estatua de Nabucodonosor. Por eso sus detractores hicieron firmar un edicto al rey para que cualquiera que no se arrodillase muriera, porque sabían que no lo iban a hacer. Pero ¿qué es lo que declara Daniel? Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno. La pregunta es, ¿se refería al reino de Israel? Porque ese reino había sido conquistado por Nabucodonosor. Si no es el reino de Israel ni de Jerusalén, ¿a qué reino se está refiriendo? Al reino de Dios. Ok, pero relacionen la palabra reino con pueblo, con iglesia, con asamblea santa, con salvos, con redimidos. Sí me comprenden qué fácil es ahora entender y ver a Cristo
por qué el Antiguo Testamento hay una preservación de un linaje, hay una preservación de una nación, hay una preservación de una palabra y de unas promesas donde se evidencian esto. Acá dice su reino. Miren, esta es una de las primeras veces y voy a retomar algunos versículos de esta primera parte de la clase, que nos hablan del reino de Cristo, que es sempiterno. ¿Recuerdan? O ustedes pudieran ayudarme. ¿Qué significa sempiterno? Que dura, Que no tiene fin. ajá, que dura siempre, que no tendrá fin. Y esto es algo maravilloso, porque este es nuestro Dios que se está revelando. El Antiguo Testamento nos deja ver claramente que el reino de Dios está prometido para su rey, que lo ha de sentar en el trono celestial, evidenciando que hay un plan. Pero también hay un antagonista. La rebelión en el cielo, Satanás, el mal, el reino de las tinieblas. A veces nosotros como cristianos con poca seriedad tratamos estos temas y pensamos que, bueno, si Dios va a salvar a nuestros hijos, está bien, Él los salvará. ¿Y qué puedo hacer yo si Él no les habla el corazón o a mi cónyuge o a mi pariente, a mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre? Ustedes saben que quien está dentro del reino de Dios está siendo guardado por Dios y quien está fuera del reino de Dios es un enemigo de Dios, no importa qué tan buena gente sea. Y aunque el reino inmediato de Dios es evidente en el Antiguo Testamento, también hay un fuerte énfasis en el futuro cumplimiento del reino universal de Dios. Porque aquí se juegan en el Antiguo Testamento dos ideas: el reino de Dios como la nación de Israel en el linaje de David y en los descendientes de Judá, pero también está la idea clara del reino universal de Dios desde el Antiguo Testamento. Porque si alguno no se ha dado cuenta, Abraham no era judío, Isaac no era israelita. Sí se dieron cuenta. Y hasta la vida de estos dos personajes han pasado por lo menos unos 2000 años. Esta anticipación frecuentemente coincide con las expectaciones mesiánicas de la primera y de la segunda venida. ¿Qué es lo que quiero que nosotros consideremos? Que el Antiguo Testamento nos va a dar profecía o profecías tanto de la primera venida de el Mesías como de su segunda venida. Un ejemplo, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, relacionen algo. Un niño nace. Ese niño es un hijo. Ese hijo es un príncipe. Ese príncipe es admirable, es consejero, es Dios fuerte. Y ese hijo, que es un niño, es Padre eterno y a su vez príncipe de paz. ¿No les vuela la cabeza eso? ¿Quién tiene todos esos títulos y es verdad y no se contradice? Jesús. Muy bien, Jessy. Jesucristo. Sí, muy bien, Alice. Es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Él mismo dice que en él se reposa toda la deidad, aquel que estuvo en el principio, co-creador
con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, es el rey. Esta es una de las tantas profecías que, bueno, esta tendré que retomar. Isaías 11, versículos 1 al 5, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Quiero explicar hasta aquí. Cuando Jesús nació, parecía ser que se había perdido la descendencia de el rey David. Por eso Lucas hace un esfuerzo en la genealogía para que recordemos que Jesús desciende ¿de quién? Del rey David. Y también lo hace Mateo. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, posiblemente para nosotros el lenguaje está siendo un poco difícil. Este no es un hombre cualquiera. No es un rey cualquiera, no es un rey humano, es un rey que es humano y es Dios. Eso es lo que está diciendo Isaías 11:5, que visiblemente será humano, pero tendrá todas las características de Dios con nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a Isaías 14:21 al 23. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de los ancianos sea glorioso. Está hablando en las primeras citas que vimos de Isaías de su primera venida, y esta está hablando de su segunda venida. Isaías 45, 22, 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y se jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente, en Jehová estará la justicia y en la fuerza, y a él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Nuevamente, eventos de su segunda venida. ¿Quién lo dice? En el Antiguo Testamento, Isaías, pero aquel que es el primero de la primera venida es el segundo de la segunda venida. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Jesús mismo describió el propósito y el mensaje que trajo. Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora, ¿yo de qué quiero convencerles, mis hermanos? Que debemos empezar a pedirle al Señor que nos permita comprender y entender lo que significa ser cristianos.
porque ser cristiano significa pertenecer a la gran familia de Dios, estar como vasallo del reino de Dios, y un vasallo solo se le requiere una cosa ante su señor. ¿Ustedes saben cuál es? Obediencia. Muy bien. Y es obediencia ciega y absoluta. Sí, señor. Lo entienda o no lo entienda, lo comprenda o no lo comprenda, lo pueda o no lo pueda hacer, ya que el reino de Dios reúne a todos los elegidos antes de la fundación del mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Y estos son llamados sus hijos, las ovejas de su redil. Estas metáforas las usará en el Antiguo Testamento también. El Salmo 23 es un indicador cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Hey, me perdí yo en el Salmo 23. ¿Quién se lo sabe bien? ¿Pastorera? Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La idea del Salmo 23 es ver a nuestro pastor. Y la Biblia hablará que el Mesías es el pastor de su pueblo. Que mientras que existe este mundo, hasta que lleguemos a la eternidad, pasamos peligros y angustias. Es que la historia del Antiguo Testamento es la perseverancia de Dios en medio de un pueblo rebelde como ustedes y como yo, de un pueblo que a veces quería volver a sus viejas vidas simplemente porque no le crea y no confía a veces en Dios. Y el reino de Dios reúne a todos los elegidos antes de la venida de Cristo, durante su encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión, y después de su encarnación y su segunda venida. Cuando nosotros hablamos, mis hermanos, de la iglesia, ustedes saben que teológicamente muchos hablan en Hechos de los Apóstoles de la iglesia primitiva, pero realmente no es iglesia primitiva, porque los primeros cristianos o los primeros creyentes están desde los primeros salvos en el Antiguo Testamento. Y es algo que le tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque el Evangelio del Reino de Dios reúne a todos los elegidos. Y actualmente el reino de Dios y los reinos de este mundo existen lado a lado, pero lo han existido así desde que Adán y Eva cayeron en pecado. No obstante, estos reinos no serán uno mismo hasta que Cristo venga y los reinos de este mundo pasen a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Esa es la promesa. Cuando leemos el Antiguo Testamento, es muy evidente que cuando usted une todos los libros, todos los mensajes, usted dice: acá hay una sola historia. Y es: Dios reina, Dios gobierna. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó las trompetas y hubo grandes voces en los cielos que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, esta es una promesa hermosa para los cristianos. No importa el idioma que tengamos,
la raza que poseamos, la edad que tengamos, pero es una amenaza para todos aquellos que rechazan a nuestro Señor, Dios y Salvador, así como lo hicieron en el momento que Él se encarnó. Jesús y los apóstoles predicaron el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de Dios. Y es lo que Daniel 2:44 nos dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fíjense que Dios le revela a Daniel que su reino está prometido. Por eso la oración del creyente en Mateo 6 es: Señor, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo lo sabemos que Él reina? Cuando, Señor, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Siempre la idea del Antiguo Testamento, vamos a encontrar la narrativa de la promesa del reino de Dios permanente. Y Jesucristo establecerá en la tierra un gobierno literal, el del reino de Dios. Pero aquí no termina todo. Vemos que lo que nos dice Apocalipsis 11:15, lo que acabamos de leer hace un poquito, es que todos los reinos del mundo manifestarán un solo reino, donde Cristo reina y Él tratará a sus amigos y enemigos conforme a su justicia. Esto es lo que el Antiguo Testamento ha narrado a lo largo de todos estos libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Los 39 libros divididos en 4 grandes grupos: Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos, que nos declaran: hay un reino y un rey. Ese rey viene. Esto termina en Apocalipsis 21:1-7. Dice: cielos nuevos y tierra nueva. Y el rey estará con los suyos, y todos los demás estarán, y eso es parte de la clase que viene, en el juicio de Dios, condenados. Por eso les digo, esta clase es bastante difícil, porque cuando hablamos de Cristo en el Antiguo Testamento, está hablando de gracia, de misericordia, pero también de justicia. Está hablando de arrepentimiento y reconciliación, de gobierno, protección, cuidado, pero también de destrucción, de ira, de fuego. Cuando decimos que el reino se ha acercado, dice: su rey está entre nosotros, y la Biblia contiene varias profecías en el Antiguo Testamento sobre el nacimiento de Jesús, incluyendo su linaje, lugar de nacimiento, sus circunstancias especiales, y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Por eso era inaudito que los líderes no lo vieran. El cumplimiento de estas profecías demuestran que Jesús es el Mesías prometido y que su nacimiento fue parte del plan divino manifestado, el reino de Dios y su gobierno. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en algo que es muy, muy hermoso que manifiesta el Antiguo Testamento. El reino de Dios está conformado por personas crédulas, por personas de fe, personas que le creen a Dios pese a las circunstancias adversas. Y todos están esperando al Mesías, y todos están diciendo: ven, Señor, te estamos esperando. Por eso era inaudito que ellos no lo reconocieran, que lo tuvieran al frente y no lo evidenciaran, que lo escucharan y no le creyeran. El Antiguo Testamento también habla sobre la vida y ministerio del Mesías, incluyendo su predicación,
milagros, muerte, resurrección. Estos anuncios revelan detalles específicos sobre la vida de Jesús y su papel como el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Queridos hermanos, Salvador, no. ¿Qué significa Mesías? Significa igual que Cristo. es el Salvador enviado por Dios y que fue anunciado por los profetas, ¿no? No, es lo que tú acabas de decir, Alice, es verdad. ¿Qué significa Mesías etimológicamente? Ungido, básicamente, o sea, lo que tú dices, Alice, es verdad, pero voy a hacerte una... ¿Para qué se ungía a alguien? Cristo y Mesías significan exactamente lo mismo, ungido o elegido. ¿Para qué? Para salvar o libertar a su pueblo. ¿Sí me comprendes, Alex? ¿Cómo lo liberta? ¿Cómo lo redime? ¿Cómo lo salva? Y de eso se trata la siguiente clase. No me quiero meter mucho allá, pero lo que yo quiero que cuando nosotros veamos todas estas profecías y todo esto es el cumplimiento, demuestra que Jesús es la promesa de Dios y que Dios reina y que Dios gobierna y que su plan del reino sempiterno es una realidad. El mismo Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, pero va a ser en este mundo, en un mundo recreado. El reino se ha acercado. Su rey está entre nosotros. La realidad de que Dios en el Antiguo Testamento son fundamentales para nuestra fe cristiana, ya que revela el plan de Dios de un solo pueblo, un solo reino, un solo rey y el cumplimiento redentivo y justo. Estos anuncios dados son con cientos de años, otros con miles de años, donde muestra la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas y ofrecer una visión clara del camino hacia el establecimiento de su reino y la realidad de su gobierno. Algo que nosotros fácilmente olvidamos. Queridos hermanos, mientras que nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento un pueblo rebelde, un pueblo que se cansa de vivir para Dios y esperar en las promesas de Dios. Pero ¿por qué se cansaban? Porque ellos no tenían todo el placer, toda la bienaventuranza, todo el gozo que ellos deseaban. Pero es que Dios nunca ha querido que su pueblo pase por esas circunstancias, porque en cuanto ellos llegaban a la abundancia, a la prosperidad y a la paz, adivinen qué hacían. Lo mismo que harían ustedes. Se sacan la lotería y les aseguro que se cambian de país. Olvidan su juramento en la y iglesia. de una vez abandonaban al Señor. No, ya, exacto. Son tan capaces de decir, no, es que yo fundo una iglesia, pero es que no fuimos llamados a eso. Somos tan rebeldes y tan ingratos como los hombres del Antiguo Testamento que cuando prosperaban, se olvidaban de ser agradecidos con Dios. Predicadores como Oseas son tiempos en tiempos de prosperidad. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la predicación de Oseas? Arrepiéntete de tus adulterios, de tus fornicaciones. Oseas reflejaba el amor de Dios y la persona de Jesús al amar a un pueblo fornicario. Y el pueblo era representada por Gomer, una mujer que veía sus joyas, su comida, su vestido, y dice que ella se iba tras sus amantes, olvidando quién le daba las joyas, el vestido, la comida y todo.
en la vida de Oseas. Oseas era el que le proveía todo eso a Gomer, y Gomer, ¿a quién se lo agradecía? A los amantes, tanto así que tuvo hijos de fornicación. Por eso le puso Loadmi a uno de sus hijos y al otro le puso Loruama. Y eso es complicado porque a veces nos pasa lo mismo. Es que el reino de Dios siempre ha estado en medio de nosotros y está en construcción. ¿Cuál es la premisa o el protagonista de toda la historia? El rey que se sentará en el trono. Hoy ustedes y yo, ¿por qué cada domingo nos tenemos que reunir? Para estar como esas 5 vírgenes con nuestras lámparas prendidas, diciendo, Señor, de pronto este domingo vienes. Pero hay algunos que dicen, no, Señor, este domingo no vengas porque me voy de puente, porque me voy de paseo, porque tengo que estar con mi familia, porque tengo que estar en una diligencia, porque me salió algo urgente. Es que hemos olvidado que somos vasallos y hemos perdido la perspectiva que todo el Antiguo Testamento nos enseña. La realidad del gobierno de Dios es que nosotros no nos relacionamos en una unidad sentimental paternal con Dios. Aunque Dios es nuestro Padre, la Biblia lo presenta en una paternidad señorial, gubernamental y legítima. ¿Es comprensible lo que acabé de decir? Sí, señor. ¿Qué quiere decir? Que no es como mi papá. Yo a mi papá le puedo decir papito, padrecito, mi viejito, si quiero, porque es mi papá. Pero aquel que se siente en el trono, todo el Antiguo Testamento nos pone unos títulos que nosotros lo único que pudiéramos hacer es temblar delante de él. Voy a partir de este momento, de hablar de algunas profecías y de su cumplimiento para que viéramos lo beneficioso del Antiguo Testamento y cómo todo está organizado. La Biblia dice que Jesús es descendiente de Adán y de Eva y que acabaría con el reino del pecado. Profecía está en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Cumplimiento pronto. Sed, sustituto. Luego Lucas capítulo 3 versículo 38 nos va a hablar de Jesús, hijo de Adán, hijo de Dios. Descendiente de Abraham, profecía, Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que de él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Profecía, que va a ser descendiente de Isaac. Y Dios respondió, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Lucas 3:34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré. Hay un linaje. Vamos desde Adán hasta Isaac. Aquí, descendiente de Jacob. Yo lo veré, pero ahora, yo lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Se levantará un cetro de Israel. Aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. Números 24:7. El cumplimiento, Lucas capítulo 3:34.
hijos de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré. Pero también tenemos que considerar la estrella que guió a los magos o a los sabios del oriente. Descendiente de la tribu de Judá, profecía, Génesis 49:10. El rey sentado en el trono. La monarquía fue idea del pueblo, no fue idea del pueblo, fue plan de Dios siempre. Pero no un rey a la manera de los demás, que ese fue el deseo del pueblo, sino un rey conforme al corazón de Dios. El cetro no será quitado de Judá, ni se lavará, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silot y le obedecerán los pueblos. Cumplimiento. Hijo de Nabiat, hijo de Admin, hijo de Armi, hijo de Estón, hijo de Fares, hijo de Judá. Lucas 3:33. Su nacimiento en Belén. Dios escogió muchísimos años antes de que Cristo naciera, de que Jesús naciera, el lugar donde iba a nacer. Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Es el cumplimiento, Mateo 2:1. Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Nacería de una virgen, Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Cumplimiento, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Descendiente del rey David, profecía, Jeremías 33:15. Ahora, quiero que sepan antes de que continúe que hay otras referencias múltiples a estas que están aquí, que por causa de la diapositiva no puedo llenarlas todas. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia y practicará el derecho y la justicia de la tierra. Cumplimiento, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué sería el Cordero de Dios? Profecía, Génesis 22, versículos 7 y 8. Entonces Isaac dijo a Abraham, su padre, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío, y le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precursor con el espíritu de Elías que prepararía su camino. La profecía, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y temible. Cumplimiento. Marcos 9:11-13. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea menospreciado, sin embargo les dijo que Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Dios lo declara a su Hijo, Salmo 2:7. Yo declararé el decreto, el Señor me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Cumplimiento, Mateo 3:17.
He aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que enseñaría con parábolas, Salmo 78:2. Abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado. Cumplimiento, Mateo 13, versículos 34-35. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta, diciendo: abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Que visitaría Galilea. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les dije por qué fue a Galilea y sería luz a los pueblos? Recuerden que Galilea era conocida como Galilea de los gentiles. De muchas naciones habitaban ahí. Profecía está en Isaías 9:1. Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en los tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. Cumplimiento, Mateo capítulo 4, 12, 17. Y fue a Galilea múltiples veces. Que sería profeta para su pueblo. Profecía de Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo, de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán. Cumplimiento, Juan 6:14. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha venido al mundo. Daría vista a los ciegos y abriría oído a los sordos. Profecía en Isaías 35:5. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Cumplimiento, Mateo 11, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Que sanaría a muchos enfermos, Isaías 53:4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, como herido de Dios y afligido. Mateo 8:16, el cumplimiento. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados con su palabra. Echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos. Que no creerían en él, eso también fue profetizado. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién han manifestado el brazo del Señor? Juan 12:37-38, el cumplimiento. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Que sería rechazado por su pueblo. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentando en sufrimientos. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Isaías 53:3. Juan 1:11. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Saben? Cuando yo estaba preparando esta clase, yo me acordaba del día del Señor. Porque una evidencia de que Jesús reina, que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, es su propia iglesia. Que en su propia iglesia muchos lo desprecian. Muchos no entienden que es un privilegio el solo estar reunidos entre aquellos que confiesan su nombre. Y con mayor razón aquellos que fueron llamados a presidir, a liderar en la iglesia.
Fue profetizado también que lo odiarían sin causa. Salmo 38:19. Se han aumentado los que me aborrecen sin motivo. El cumplimiento lo encontrarán en Juan 15:18 al 20. Encontrarán, perdón, también fue profetizado su entrada a Jerusalén, humilde, montado en un asno. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo, victorioso, humilde, montado sobre un asno, sobre un borquillo, hijo de asna. Y si nosotros vamos a Mateo 11, nos damos cuenta, perdón, Mateo 21, no 11, sino Mateo 21, nos damos cuenta la entrada triunfal a Jerusalén, cómo le entró en un borriquillo o en un asno, y todo el mundo lo alababa y gritaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, y la realidad de todas estas profecías. Traicionado por un compañero muy cercano, Salmo 41:9. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, se ha levantado contra mí el talón. Marcos 14:10 dice, entonces Judas el Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarle. Zacarías 11:12, y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pensaron que por salario mío, y pesaron por salario mío 30 piezas de plata. Y Mateo 27:3 al 10 nos cuenta que Judas Iscariote recibió 30 monedas de plata. Que los discípulos lo abandonarían. Zacarías lo anunció 13 al 7. Levántate, oh espada, contra mí, pastor, y contra el hombre, compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Mateo 26:31. De la misma boca de Jesús, él les profetizó y les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Que callaría entre sus acusadores. Isaías 53:7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja de enmudecer delante de sus trasquiladores, tampoco abrió su boca. El cumplimiento está en Mateo 27, del 12 al 14. Cuando fue acusado por los principales sacerdotes, por los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no le respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho. Que echarían suertes por su ropa, Salmo 22:18. Reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Que sufriría burlas cuando estaba en la cruz. Salmo 22:7 al 8. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo,
El Señor, en el Señor confió, que Él lo rescate, que lo libre, ya que de Él se agradó. Cumplimiento, Mateo 27, 41 al 43. De igual manera, aún los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Es rey de Israel, que descienda ahora de su cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora, si lo quiere, porque dijo: soy hijo de Dios. Que sentiría sed también fue una profecía. Salmo 22:15, mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Cumplimiento. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Juan 28, 19, 28. Que no le quebrarían ni un hueso. Salmo 34, 20. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Cumplimiento, Juan 19, 33. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Que atravesarían su cuerpo después de su muerte. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él con duelo como hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Cumplimiento, Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. Ya vamos terminando, nos faltan 5 diapositivas. Que sería enterrado con los ricos. Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en él. Cumplimiento, Mateo 27:57 al 60. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilatos y pidiendo él el cuerpo de Jesús, entonces Pilatos mandó que se le diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sola sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran peña a la entrada del sepulcro y se fue. Que resucitaría. La profecía fue dada en el Salmo 16:10, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Recuerden que David dijo esto, pero David murió y se pudrió en su tumba, porque se refería a Jesús. Mateo 28:5, 6. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no teman, porque que buscan a Jesús, quien fue crucificado, no está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Que Dios le elevaría a su diestra. Profecía, Salmo 110:1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos como estrado de tus pies. Cumplimiento, Hechos 7, versículo 52. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Que sería sacerdote según la orden de Melquisedec. Salmo 110:4. El Señor juró y no se retractará. Tú eres el sacerdote. El Salmo 16:10.
Sí, pastor, es que esa era que yo le decía que había leído, porque muchas veces vi que lo tomaban para, para uno, o sea, para una persona a la que lo leía, Ah, ok. que eso era. Ujú. Ah, ok. Ya entendí. Muy bien. Entonces, han habido profecías sobre que él iba a ser sacerdote, que él sería rey de reyes. Y miren, queridos hermanos, yo sé que la clase ha sido bastante larga. Me gustaría que participaran en algo que quiero concluir con ustedes. El Antiguo Testamento revela el reino de Dios, pero comienza revelando al rey que es Cristo, el Mesías, el ungido, el elegido para salvación. Vamos a hablar de justicia el próximo, la próxima clase, porque tenemos que entender que la vida en Cristo y la vida dentro del reino de Dios no es una vida religiosa, es una vida en adoración, en todo lo que planeamos, hacemos, en lo que somos. Y yo creo que si somos sinceros, muchas de nuestras acciones a lo largo de nuestra vida cristiana han sido como reaccionaron los judíos, los fariseos, los saduceos en los tiempos del Señor Jesús, muchas veces menospreciando, muchas veces despreciando, muchas veces ignorando y muchas veces actuando sin temor a Dios. Ese mismo rechazo era una señal que él era el Mesías. Esa misma aversión era la señal que el reino de Dios se había acercado. Queridos hermanos, es que Dios nos puso como virreyes en la tierra para sujetarnos a Él y obedecerle voluntariamente y no obligar nuestras almas. Ser creyente significa reconocer a el Mesías, que Él está frente a nosotros, reconocer su voz, escucharle a Él, ser discipulados por Él. Lo más importante de esta tierra es el reino de Dios, por encima de cualquier circunstancia, cosa que pase. Quiere el Señor que esta clase nos sirva para poder meditar esto. Existimos para adorar. ¿Qué significa eso? Vivir su palabra. Si vivimos su palabra, adoramos. Y si adoramos, vivimos su palabra. Y si adoramos y vivimos su palabra, somos vasallos fieles y leales de aquel que está sentado en el trono, que es el Cristo, que es el Mesías. El tema del reino de Dios y su rey está claramente manifestado en el Antiguo Testamento. Y no lo quisieron ver los judíos. Y tal vez esto te pase la próxima vez que pienses en esto. Tal vez mañana cuando te levantes y digas, necesito leer la palabra, necesito orar a Dios. O el domingo necesito congregarme para con Dios. No sé si tienen algunas preguntas. Gracias por su paciencia. ¿Tienen preguntas? Ahí está mi WhatsApp, 310-254-2254. O si quieren enviar las preguntas al correo. Recuerden, el gran tema del Antiguo Testamento es parte del todo el tema de la Biblia, el reino de Dios y su rey. Y lo encontramos a Cristo claramente. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Conclusiones? Pastor, muchísimas gracias. Todas esas profecías que, pues, que se cumplieron, nunca me había puesto a, pues, analizar cuáles son y dónde se habían cumplido.
Espectacular todo ese estudio. Muchísimas gracias, pastor. Pues ahí lo tienen. Después se los comparto cuando lo cargue para poder no olvidar. Pero la reflexión mía como pastor y como profesor suyo es, mañana cuando se levanten no olviden esto. No desprecien a nuestro Mesías, a nuestro Cristo, a nuestro Salvador. No lo despreciemos en el día del Señor. Todos nosotros tenemos un llamado extraordinario delante de Dios. Quiere el Señor que nosotros podamos meditar esto. ¿Les parece? ¿Algún aporte más? Pastor, agradecerle por el tiempo que dedica para enseñarnos más del Señor y ponernos a practicar lo que aprendemos en cada clase. Muy bien, Nata. Hay algo claro que debemos entender. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Las personas que lucharon con su fe y con su vida, esas luchas que tuvieron en el Antiguo Testamento son las mismas del Nuevo Testamento. Lo único que ha cambiado es la tecnología. Es la tecnología. El mundo tiene más tecnología y hay que usarla en favor del reino de Dios y no en contra, así como usamos estas clases para aprender y reunirnos. ¿Alguien más? Diácono Aldemar, ¿nos puede despedir en oración si fuera tan amable? Señor Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor, en esta tarde, Señor, en esta noche. Y que nos permitiste estudiar y recordar, Señor, muchas eventualidades en el Antiguo Testamento, Señor, que se cumplieron en el Nuevo. Gracias porque tú siempre has tenido un plan perfecto, Señor, desde el comienzo. Nos has mostrado tu misericordia cada mañana y tu fidelidad cada noche, Señor, cada atardecer. Una forma como podemos ver tu poder, tu gracia es viendo la misericordia que has tenido con nosotros, Señor, a diferencia de uno. Ayúdanos a amarte, Señor, a cada día aprender más de ti, Señor, a que tu palabra sea más revelada en nuestro corazón, Señor. Gracias por el pastor Juan, por este tiempo que él ha preparado de clases, Señor, porque has permitido que él haya podido preparar y podernos enseñar hoy claramente, Señor. Gracias por las personas, por los hermanos que estamos reunidos, Señor, por nuestras familias que están reunidas. Y desde ya oramos por el domingo para que nos permita congregarnos y gozarnos de esa invitación maravillosa que nos tiene cada momento. En Cristo Jesús. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Para que sepas, Chao. gracias por Chao, todo. hermanos. Chao, pastor. Gracias. Chao.